Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con el general de división del Ejército de Ecuador en situación de retiro, Carlos Rodríguez Arrieta. Él es gerente de CR Ciencia Robótica, rector de ESPE, Universidad de las Fuerzas Armadas, y también cumplió funciones como jefe de Estado Mayor del Ejército de Ecuador. Queremos darle la bienvenida, no sin antes pedirles que por favor se activen hacia nuestro superchat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios. Recuerden que si les gusta nuestro trabajo, nos pueden regalar un like. Bienvenido, general. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Con mucho gusto, Mabel. Buenas tardes. General, tomando en cuenta su amplia experiencia en materia militar y de estrategia, quisiera que le explicara a toda nuestra audiencia que tiene muchísimas ganas de escuchar su opinión sobre el avance que ha tenido en los últimos años el crimen organizado transnacional en América Latina. Sin duda, para la región y para Latinoamérica en específico, el avance del crimen organizado transnacional ha sido de tal magnitud que hoy por hoy es la amenaza principal, la que existe para cada una de nuestras naciones. Es fundamental mencionar en el presente siglo, más allá de que recrudecen en el escenario mundial amenazas tales como el terrorismo, la depredación del ambiente, las luchas de carácter étnico, rivalidades ancestrales, pues el crimen organizado transnacional es el factor principal que amenaza a la seguridad de las naciones, toda vez de que a través de ese accionar delictivo se van tejiendo una serie de delitos transnacionales que nos afectan grandemente no solo a la seguridad, sino también al desarrollo de nuestras naciones. Por lo general, el crimen organizado penetra en los países y afecta justamente la gobernabilidad. ¿Cómo se puede hacer para evitar que esto se produzca? Teniendo en cuenta que el crimen organizado va directamente por la clase política a través de los mecanismos de corrupción administrativa, pero también a través de la violencia, de la amenaza. Principalmente el crimen organizado transnacional afecta la gobernabilidad porque actúa en las instituciones del Estado. Entonces, el crimen organizado lo que genera es ese efecto de desinstitucionalización. Al decir desinstitucionalización, estamos señalando al hecho de que penetra en las estructuras gubernamentales, en la administración del Estado, en la administración de la justicia, en las mismas estructuras de seguridad como policía, fuerzas armadas, en los órganos de control, por supuesto, inclusive en el mismo sistema penitenciario. Entonces, prácticamente esto hace que la estructura del Estado se vea afectada como tal. Y por ende, pues al decir que las estructuras de gobierno se ven afectadas, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, quiere decir que esta estructura que está diseñada para preservar la libertad, para preservar la seguridad, se ve totalmente afectada, sida en sus estructuras, en sus cimientos y por ende, pues débil para enfrentar al crimen organizado como tal. Entonces, ese es el aspecto esencial que nosotros estamos visualizando en la región, ¿no? Principalmente el hecho de que se orientan para cooptar las estructuras del Estado
sea a través de las mismas organizaciones políticas y por ende, al tener esa capacidad de administrar una estructura estatal, pues indudablemente su accionar se orienta a propiciar la corrupción, la impunidad y lógicamente a que se generen esquemas de violencia que son también efecto del accionar que procuran las organizaciones criminales. ¿Qué pasa cuando el crimen organizado penetra totalmente las instancias de poder político y la militar? Prácticamente allí se configura este escenario del Estado ausente. Al decir el Estado ausente es que prácticamente la estructura misma del Estado ha sido tomada por el crimen organizado transnacional. Entonces, claro, es un Estado inviable, es una nación que va a la deriva, una nación como se cataloga criminalizada, y por ende, pues todo su accionar está en función de aquellas organizaciones criminales que toman decisiones que orientan su accionar en beneficio de las mismas y lógicamente en perjuicio de la sociedad en su conjunto. General, podemos poner como ejemplo de ese modelo que usted está explicando el caso Venezuela. Ya hemos evaluado los escenarios con varios expertos que han concluido que definitivamente en Venezuela hay una corporación criminal que maneja el poder político. Es lamentable, pero cierto a la vez, el hecho de que en Venezuela prácticamente las estructuras del Estado han sido cooptadas por este esquema criminalizado y por ende todo su accionar se orienta al hecho de que las actividades delincuenciales transnacionales cobran una fuerza tal que no solamente afecta a la sociedad venezolana como tal, sino que además se constituye también en una fuente de desestabilización y de un accionar que perjudica a los estados de la región. Entonces, siendo así, pues se entiende que todas estas organizaciones criminales que se ven de alguna forma protegidas, que se ven apoyadas por una nación, por una estructura estatal, van cobrando mayor fuerza y hacen presencia también en sus fronteras y extra territorialmente, el caso venezolano, se proyectan pues hacia las otras regiones y otros países de Latinoamérica. Señalamos el hecho de que plataforma para el narcotráfico, sin duda alguna, se constituye el territorio venezolano, a través del cual se establecen aquellos corredores que se dirigen desde los países que producen la hoja de coca y que luego pues esto se transforma en narcóticos, en la cocaína, y que a través de sea Colombia o sea el Perú y prácticamente el Ecuador, que también es un corredor de tránsito para el narcotráfico, de la misma manera Venezuela, con esta estructura que se va generando alrededor de las mismas organizaciones gubernamentales y de la estructura estatal, pues propicia el hecho de que
se convierte en una plataforma para que desde allí se desplace este tráfico de drogas hacia el norte del continente y también hacia Europa, de acuerdo a los monitoreos y a la vigilancia que existe en torno a este tema. ¿Cómo cree usted que se puede atacar ese problema ya a nivel de América Latina, de Sudamérica particularmente? Hemos visto que se han hecho esfuerzos importantes desde Colombia, apoyados por programas del gobierno de los Estados Unidos. Han habido también algunas acciones por parte de Brasil y de otros estados, pero por ahora el crimen organizado sigue mandando. Los carteles de la droga han incrementado el número de hectáreas en las que se produce la hoja de cocaína y los laboratorios. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo esencial es sin duda alguna la cooperación internacional, pero una cooperación internacional efectiva. Efectiva en el sentido de que corte la logística del crimen organizado. Y la logística del crimen organizado se traduce prácticamente en el lavado de dinero. Entonces, la cooperación internacional, en la medida de que a través de investigaciones adecuadas, utilizando los mecanismos necesarios, se determine claramente hacia dónde se dirigen estos recursos provenientes del narcotráfico, el lavado de dinero. Por lo tanto, aquí la cooperación es clave, de tal manera que aquellos dineros producto de la delincuencia transnacional, pues definitivamente deben ser tomados por los estados perjudicados, se debe recuperar ese dinero que es indudablemente una afectación para cada una de las naciones que se ven inmersas en esta problemática y por ende también a la vez pues capturar a los infractores, ejercer las acciones punitivas necesarias. Pero yo señalo y remarco el hecho de que ahí está una estrategia fundamental y esencial, porque sin recursos, porque al afectar ese aspecto en donde realmente más van a verse debilitadas estas organizaciones criminales, va a permitir también que las otras estructuras a nivel interagencial de seguridad y de acciones, pues desde la misma estructura judicial, ¿no? y los organismos de control actúen para neutralizar a estas organizaciones criminales. Y cuando se trata, por ejemplo, de Venezuela, sigamos con este ejemplo, ¿cómo se efectúa un avance? ¿Cómo se logra que haya un cambio de panorama? Tomando en cuenta que la aplicación de la justicia, la posibilidad de romper el reino de la impunidad, la ausencia de instituciones democráticas, de división de poderes, la negligencia que existe por parte de lo que es la fiscalía y las cortes para aplicar justicia, porque forman parte de esas organizaciones criminales, hacen más que imposible poder prever que haya un cambio interno. Es decir, todo parece indicar que debe hacerse desde afuera el proceso para propiciar un cambio. Hemos manifestado la importancia de que las organizaciones internacionales, de que aquellas estructuras que tienen que velar por la seguridad regional, la seguridad hemisférica, tomen las acciones, ejecuten lo que sea necesario para evitar que la criminalidad haga presa de los respectivos países. Si es que existen gobernantes que se ven
inmersos en estas estructuras delincuenciales, pues tienen que ser judicializados, tienen que ser llevados a los organismos de justicia, sea nacional o sea internacional, para que rindan cuentas. Se menciona y se hace hincapié en el hecho de que tiene que haber indudablemente el debido proceso, pero de la misma forma, con la contundencia necesaria, no se puede permitir que estas organizaciones criminales, como se mencionó anteriormente, procuren la desinstitucionalización de los países, prácticamente coopten toda la estructura, la institucionalidad del Estado a través de hacerse del poder, y no solamente que lo toman, sino que se apoderan del mismo y que no lo sueltan luego, porque prácticamente allí se genera también una suerte de faltar a la democracia, tomando las riendas, el control de una nación por no solamente el periodo gubernamental que correspondería para que exista o un sano relevo a nivel de estructuras de gobierno, sino que prácticamente se convierten en dictadores y se perennizan en el poder manteniendo estas estructuras criminales. Entonces, ante esta situación, tiene que haber la fuerza necesaria por parte de la comunidad internacional para enfrentar al crimen organizado. Y como hemos señalado, más aún en aquellos estados que como tal se consideran de por sí estados criminalizados, estados que están generando aquellos aspectos que tienen que ver con el crimen organizado. Y al hablar de crimen organizado, no solamente hacemos referencia al narcotráfico. El crimen organizado es prácticamente un holding, un emporio empresarial en el cual, además del narcotráfico, se vincula la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas, la extorsión, todos los delitos asociados, inclusive los ciberdelitos. Por lo tanto, tomen en cuenta ustedes que una nación, un Estado, más aún si es criminalizado, se constituye ciertamente en una amenaza para la estabilidad regional y del continente. Uno de los elementos que llama la atención es que el crimen organizado transnacional en la región se ha aliado con grupos terroristas islámicos que responden también a otros intereses. ¿Cuál es la característica que usted ve que son, al menos la más compleja, para explicar este fenómeno de alianzas entre grupos delincuenciales de alto nivel? Ciertamente que las organizaciones criminales de por sí buscan fortalecerse a través de alianzas, ¿no? Si lo miramos desde la perspectiva empresarial, pues se entendería que la unión hace la fuerza y hace la fuerza de acuerdo a sus propias capacidades. Y en el caso latinoamericano y de lo que se conoce y de cómo operan estas estructuras criminales, cuando decimos que se asocian también con organizaciones terroristas, se ha dado el caso de que estas organizaciones terroristas que utilizan de fachada diferentes estructuras, sean religiosas, sean empresariales también, lo que hacen es precisamente favorecer el lavado de recursos, el lavado de dinero, servir de fuente de financiamiento para el narcotráfico. Y claro está que en el caso venezolano es bien sabido que durante un determinado periodo ingresaron más de 10,000 ciudadanos de origen iraní
a través de los canales diplomáticos de Venezuela y que se han irradiado también hacia nuestra región. Entonces, fíjense ustedes cómo el crimen organizado, estas estructuras criminales, hoy por hoy también tienen nexos con organizaciones pues extremistas que siendo así y conformándose una estructura criminal de alto nivel, como se señala, pues recrudece ese concepto de amenaza a la seguridad nacional. Sí, es importante destacar esto, general, porque hay muchos elementos sobre la mesa. Ayer, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos dictó nuevas sanciones contra Venezuela y contra Irán por la violación justamente de ese paquete de sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos a la República Islámica de Irán por temas que tienen que ver con el acuerdo de nuclear y la violación de todas las reglas y normas que se habían acordado. Ahora Nicolás Maduro y la República de Irán mantienen acuerdos importantes, no solamente desde el punto de vista cultural, médico, de alimentos, sino también que van hacia el aspecto militar de la nanotecnología, que no estamos muy seguros porque hay un secretismo en esos acuerdos, pero se plantea que esa nanotecnología tiene que ver más con el tema balístico, con el tema de militar que con otra cosa en materia biológica. Cuando esto ocurre y hay una aplicación o tratan de implicar desde el punto de vista del gobierno de los Estados Unidos a estas dos naciones, pero vemos que nada pasa, que tanto Irán como Venezuela están siendo acusados por el gobierno de los Estados Unidos, hay varias sanciones en su contra, pero no paran en su accionar criminal. Ciertamente que nuestros países en la región, tomando en cuenta su riqueza en aspectos de orden natural, sea como pues, minerales, la misma riqueza natural, agrícola, en el mar, generan esa expectativa por parte de varias naciones con poder en el planeta. Rusia, China, Irán, tienen indudablemente intereses sobre nuestra región. Lo adecuado sería de que estos intereses sean de carácter compartido y que permitan que nuestras naciones, bajo un esquema adecuado, lleguen a estos acuerdos de orden comercial y que exista esta transferencia de tecnología y que permita llevar a una relación en donde las partes tengan ese esquema de beneficio mutuo compartido. Pero lamentablemente lo que ocurre es que a través de estas organizaciones criminales y extremistas no se procura generar estos aspectos de orden positivo para aprovechar las capacidades que tienen nuestras naciones en un sentido positivo, sino más bien para desestabilizarlas y lamentablemente bajo estos esquemas opuestos, ideológicos y también de ejercer el poder en una región, lamentablemente pueden generarse áreas que en un momento determinado representen lugares o espacios y que a la vez se traduzca en escenarios de grave confrontación no solo regional, sino también planetaria. Y por lo tanto es fundamental
que desde las estructuras adecuadas. Nosotros estamos en un hemisferio, es el hemisferio occidental y el continente americano. Y en esa perspectiva tenemos la obligación de establecer los nexos adecuados con los organismos y las estructuras del Estado responsables para frenar cualquier intencionalidad que procure precisamente aquello, generar el caos, generar la desestabilización, la desorganización en nuestras naciones, generar la violencia y que a través de estos mecanismos se haga más fuerte el crimen organizado, porque se entendería que, pues, bajo estos esquemas se puede decir, de medievales, ¿no? Si el fin justifica los medios, pues no interesa que lleguemos a niveles extremos de violencia y utilizamos cualquier mecanismo para doblegar al adversario. Pero hay que tomar en cuenta también, y en el caso latinoamericano y de nuestra región, esos efectos colaterales. Si hay oposición de estas potencias emergentes con la potencia hegemónica, si lo precisamos de esa manera, y que representan los Estados Unidos, lamentablemente en nuestra región y nuestros países están sufriendo seriamente efectos colaterales. Y por lo tanto es necesario, insisto, ese grado de cooperación internacional, de articularnos desde la perspectiva de seguridad hemisférica, de seguridad continental, para precautelar y proteger lo que nos corresponde, nuestros recursos y nuestros derechos. General, en el caso de Ecuador, ¿cómo evalúa usted en estos momentos el avance de estas organizaciones criminales y su interacción con el poder político? Lamentablemente, en lo que va de este siglo, de estas dos últimas décadas, el Ecuador no ha sido ausente de esa influencia en cuanto a las organizaciones criminales, principalmente de aquellas estructuras del crimen organizado que se gestaron en México, que también evolucionaron y se consolidaron en el vecino país, en Colombia. Y todo este aspecto de estructura y de delincuencia transnacional en los últimos años en nuestro país se ha hecho más evidente. Más evidente en el sentido de que es notorio el incremento de la actividad de crimen organizado, principalmente de narcotráfico. Como se expresó, Ecuador, entre los principales productores de hoja de coca, Colombia y Perú, es un corredor que representa ese canal logístico para facilitar el narcotráfico, y obviamente este aspecto ha ido calando en las estructuras del Estado, en las estructuras sociales. El lavado de dinero se favorece toda vez de que nuestra economía es dolarizada, y se entiende que también el aspecto de orden político y administrativo se ha visto afectado. Cuando decimos la desinstitucionalización, es precisamente porque hay indicios, que hay evidencia clara de que las organizaciones criminales han tomado ciertos poderes del Estado, poder
legislativo, el poder judicial y también aquellas estructuras y elementos del sector privado que de alguna forma se nutren de estos recursos del crimen organizado. Además, lo que se expresó también en relación a la minería ilegal, que cada vez ha sido evidente y con mayor fuerza, la migración también en nuestra región, que obviamente al considerarse una población vulnerable es fácil presa del crimen organizado. Es una situación grave y lamentable que afecta a los derechos humanos de aquellos ciudadanos, principalmente venezolanos y también colombianos que han sido desplazados de sus lugares de origen hacia el Ecuador, y también situaciones con esa falta de visión por parte del Ecuador en el sentido de establecer esos controles migratorios. Una nación no puede mencionar que es de puertas abiertas. Es correcto que tengamos pues toda la apertura para generar aspectos de cooperación internacional, pero tienen que haber los controles necesarios. Cuando se dice que el Ecuador, como ocurrió en una época determinada, en años recientes, en donde no se exigían ni los mínimos aspectos para el ingreso al país, alguien lo expresó: el Ecuador se está convirtiendo en las Naciones Unidas del crimen organizado, toda vez de que se les estaba brindando todas las facilidades para sus estructuras y para su accionar criminal. Además de eso, cuando se debilita a la estructura de seguridad nacional, al decir la estructura de seguridad nacional con todo un sistema de seguridad nacional que tiene como fortaleza y que debe preservar principalmente ese departamento o esa secretaría de inteligencia de cada nación. Es esencial, pero si es que estas estructuras, sea para el control de lavado de activos, sea para el sistema de inteligencia, sea para ejercer los diferentes aspectos de control, son tomados por las organizaciones criminales, pues esto indudablemente constituye en un debilitamiento, y es lo que se ha visto en el Ecuador. Y se refleja precisamente cuando meses atrás, pues organizaciones criminales irrumpieron en la frontera norte, se generó una suerte de terrorismo por parte de estos grupos criminales con disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con elementos integrantes del Ejército de Liberación Nacional y con ciudadanos ecuatorianos que fueron prácticamente reclutados por estas organizaciones criminales y que estaban indudablemente tomados del corredor norte de Ecuador para que fluya el narcotráfico. Entonces, esto es lo que lamentablemente ha sucedido en nuestro país, y tenemos la férrea convicción de que con las acciones necesarias desde el ámbito político y, por supuesto, desde las organizaciones de seguridad, Fuerzas Armadas, policía y de toda la sociedad, de aquellas organizaciones que tienen que velar por la protección y por el desarrollo del país, se logre generar esta conciencia de seguridad que permita neutralizar a las organizaciones criminales en el Ecuador.
General, cuando uno evalúa los efectos de la pandemia, la crisis de gobernabilidad que se ha generado en muchos países, producto de la ausencia de una respuesta efectiva ante la crisis sanitaria, también observamos que la economía de los países ha sufrido mucho y estos elementos son aprovechados por el crimen organizado para penetrar más. Hemos visto cómo justamente organizaciones delictivas transnacionales ofrecen trabajo a las personas que se quedaron sin empleo y que están en una situación vulnerable desde el punto de vista económico para integrarlos a ese enorme monstruo del crimen organizado. En Ecuador se está viendo el problema, hemos leído informes, está ocurriendo en muchísimos países de la región, inclusive en los mismos Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar, general? Lamentablemente, frente a la coyuntura actual, la pandemia mundial que nos está afectando en la economía y por ende en el aspecto social, para el caso ecuatoriano es un ambiente propicio cuando hay pobreza, cuando existe desempleo, cuando no hay la debida atención por parte del Estado, como he mencionado, cuando se van debilitando las estructuras mismas del Estado como tal, las organizaciones de seguridad, cuando hay ausencia en cuanto a la presencia estatal en aquellas áreas marginales, sea de frontera, sea urbano, marginales con mayores carencias. Entonces, desde esa perspectiva, pues es el escenario propicio para que estas estructuras criminales tomen ese activo más importante. El activo más importante que se representa por ese recurso humano. Jóvenes, ciudadanos, muchos de ellos con las capacidades necesarias para emplear su fuerza, su vigor, su energía, su conocimiento al servicio del Estado, indudablemente que van a ser tomados por el crimen organizado. Y el crimen organizado, como estamos viendo y como Maybor muy bien lo señala, ese gran monstruo, porque prácticamente va tomando con su capacidad la misma institucionalidad del Estado, pues se entiende que no solamente se orientan a generar sus mal habidos ingresos a través del narcotráfico y los delitos que ya hemos mencionado, sino que también incursionan en el contrabando, en ese accionar para aprovecharse de la pandemia, cuando los casos de corrupción, al menos en el Ecuador, van en aumento y se menciona el hecho de todos aquellos perjuicios que se han generado en el campo de la salud con insumos médicos que lamentablemente pues han sido adulterados, de que a través de ellos se ha ido generando también una estructura criminal paralela que al fin de cuentas se observa, se va asociando con el narcotráfico, con el lavado de dinero y con el hecho mismo de aprovecharse lamentablemente de la salud y la vida de los conciudadanos. Usted justamente planteó que las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales son elementos claves para la lucha del flagelo del narcotráfico, del crimen organizado como tal. Y también sabemos que las estructuras delictivas atacan a través de la corrupción, a través de la amenaza, etcétera, a las Fuerzas Armadas y a las policías estatales.
Aquí en Nueva York, general, hemos tenido oportunidad de darle cobertura a casos de narcotráfico relevantes, como fue el de Joaquín El Chapo Guzmán o el de Tony Hernández. Son casos que han dejado entreabierto hasta qué punto las Fuerzas Armadas de nuestros países están en capacidad de rechazar los intentos de sobornos de las organizaciones criminales. Hay muchísimos casos aquí abiertos justamente en relación al tema del recibimiento de coimas para que el tráfico de cualquier cosa, incluyendo tráfico humano, narcotráfico, el tráfico de oro, de gasolina, etcétera, siga su rumbo a cambio de dólares. ¿Cómo cree usted que pasó tanto tiempo en las Fuerzas Armadas de Ecuador y que tuvo oportunidad de estar en los altos mandos para luchar contra esto? ¿Qué es lo que se puede hacer en el seno de la Fuerza Armada? Sí, Maybor, de la experiencia en las funciones que me correspondió cumplir en Fuerzas Armadas, pienso que un aspecto clave, esencial, consiste en la selección. El proceso de selección es estratégico en toda organización. Digo esto porque cómo las organizaciones, las estructuras de seguridad califican al personal que se integra a las mismas. Tiene que ser un ciudadano, un ser humano con capacidades, con condiciones adecuadas para ejercer su profesión, pero fundamentalmente con valores inquebrantables. Y eso significa que para seleccionar a quienes van a integrar las filas de Fuerzas Armadas y de las policías nacionales o estatales, pues tengan estas cualidades esenciales. Además de ello, el proceso de formación y de preparación de esos cuadros. ¿Cómo inmunizarles frente a la corrupción? Tomemos en cuenta que quien va a asumir este rol en puestos de control, en puestos de seguridad, cuando tenga que enfrentarse al crimen organizado, a la amenaza que esto representa. Porque el crimen organizado actúa en dos formas. O es por las buenas, indudablemente eso significa subordinarse a través de la corrupción, a través de los sobornos, o por las malas, enfrentando con la fuerza. Y eso exige, como estoy mencionando, capacidades especiales para los integrantes de las organizaciones de Fuerzas Armadas. Entonces, yo señalo este aspecto porque es esencial, y más aún cuando aquellos cuadros, aquellos elementos van a tener roles de mando y de decisión. O sea, tomemos en cuenta que van a dirigir, van a establecer estructuras adecuadas, que van a enfrentar al narcotráfico. Entonces deben tener la calidad, la capacidad, tanto profesional y tanto personal en ese espíritu de servicio y de sacrificio que permita enfrentar a estas organizaciones criminales. No estamos ausentes, no estamos lejanos, ni tampoco se puede decir que lamentablemente nuestras organizaciones sean inmaculadas frente al crimen organizado y al narcotráfico. En Fuerzas Armadas de Ecuador y policía, pues se han dado casos precisamente de que han sido tomados por estas estructuras criminales.
aunque también es esencial señalar y expresar que desde mi experiencia, las Fuerzas Armadas del Ecuador son una estructura, constituyen una organización de amplio reconocimiento social. Y eso hace que, pues, frente a la ciudadanía y a la sociedad, ese espíritu de servicio, esa vocación de servicio, pues sea también un aspecto de moral y de motivación para brindar todo nuestro esfuerzo. Pero asimismo, y también es importante señalar como una experiencia y recomendación a la vez, la importancia que se debe dar al servicio cívico-militar. Servicio cívico-militar en el cual es importante integrar también a todos aquellos jóvenes. Y yo hago hincapié en este aspecto. Anteriormente el servicio militar era obligatorio en el Ecuador. Hoy es un servicio cívico-militar voluntario. Pero lamentablemente, cuando no existe una adecuada política pública, cuando no se entiende la importancia de la seguridad, lamentablemente se viene a menos este aspecto. Y yo creo que para cualquier nación, Estado, es fundamental contar con un servicio militar, jóvenes ciudadanos que se integren al servicio a su patria, que reciban la formación adecuada, que esta juventud se encamine para brindarle su contingente, no solamente en temas de seguridad para enfrentar al crimen organizado, sino para atender frente a catástrofes naturales, ante riesgos, ante situaciones, en el mismo hecho que hoy estamos atravesando con relación a la pandemia. Entonces, un aspecto que hay que destacar para enfrentar al crimen organizado es tener también una sociedad, además de con un sistema valórico fundamental, una organización, una sociedad disciplinada. Eso es lo esencial para tener esta estructura idónea que permita enfrentar al crimen organizado. Uno de los aspectos que también ha sido considerado general en este proceso tan complejo que se está viviendo en la región latinoamericana, y le digo que también acá en los Estados Unidos, es la influencia que ha tenido todo este proceso ideológico que se ha concebido a través del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Pueblas y del movimiento denominado por Hugo Chávez y sus aliados, el socialismo del siglo XXI, con unos elementos que han venido a pervertir las instituciones, a influenciarlas y a penetrarlas. Esto parecía que se había calmado, que los espacios de la institucionalidad habían ganado nuevamente en algunos países de América Latina, pero vemos que se está revirtiendo el caso. ¿Usted ha visto en Ecuador todo ese proceso de cambios que se dio a favor, luego en contra, y ahora estamos frente a un escenario en el que aparecen prácticamente todos los factores nuevamente? Lo mismo ocurrió en Argentina, está pasando en Bolivia, donde hay elecciones próximamente, y pareciera que nada cambió. Sí, ventajosamente, yo aspiro que para el Ecuador vengan nuevos vientos, que se proyecte el país en un sentido pragmático, alejado de estas doctrinas ideológicas extremistas que no nos conducen a nada, por supuesto, más bien que representan un perjuicio para la sociedad. Ventajosamente señalo que en el Ecuador hay la oportunidad de cambio y espero que así sea con toda la convicción, con todo el deseo para que cambie el rumbo del país en el accionar político principalmente.
porque definitivamente lo que le ha ocurrido al país durante esta última década ha sido desastroso, desastroso en lo económico, desastroso estamos viendo en el aspecto social y por supuesto en el ámbito de seguridad. Sin seguridad no hay desarrollo posible. Y hay que entender bajo estas doctrinas que supuestamente luchan para favorecer a los más desposeídos, cuando se monta todo un aparataje que propicia la gratuidad, el subsidio, pues definitivamente aquello es perverso, porque en un momento determinado, y como le ha ocurrido al Ecuador, que los recursos hoy por hoy no existen y se está afectando indudablemente a aspectos claves para la supervivencia nacional, como es el caso, y ya se lo ha expresado, con mayor efecto inclusive en cuanto a la economía, el empleo a causa de la pandemia y el hecho de no tener los recursos necesarios para, pues, contar con ese ingreso que debería mantener aquellas personas que han sido excluidas de sus trabajos, con el apoyo sustancial del Estado, y cuando la seguridad social se ve afectada y cuando el sistema de educación en su conjunto se ve afectado, prácticamente estamos hipotecando también el futuro de un país. Por lo tanto, estas estructuras, repito, ideológicas, políticas, extremistas, lamentablemente de la experiencia ecuatoriana y de lo que nos ha correspondido vivir, no son nada favorables para la sociedad. El país, la nación, tiene que estar organizada, tiene que estar unida. Y este es otro aspecto clave, esencial. Unidos para el progreso, unidos para proyectarse hacia el futuro. Lamentablemente, estas estructuras ideológicas, políticas, bajo este concepto del Foro de Sao Paulo, lo que procuran es dividir, la división de clases, los ricos con los pobres, los que tienen un nivel profesional versus los trabajadores, los de una región versus los de la otra región. Entonces, bajo esa concepción de divide y vencerás, es inaudito pensar que frente a un proceso electoral que se avecina en el Ecuador, existan más de 20 organizaciones políticas que pugnan por el poder. Y eso da cuenta precisamente de cómo está fragmentada la sociedad, pero es producto de ese trabajo que han desarrollado durante años para confrontar a la sociedad, porque es allí donde estas estructuras ideológicas y que se hacen también del crimen organizado para satisfacer sus intereses propios, personales y de grupo, se fortalecen. Por lo tanto, un aspecto clave también para enfrentar a estas organizaciones criminales es mantener esa unidad. No interesa, y debería mirarse en ese sentido, si quien obtiene el poder es de derecha o es de izquierda, pero que tenga esa condición y esa convicción de servicio. No se puede dividir al sector empresarial con el sector trabajador y así por el estilo como hemos mencionado. Lo esencial es trabajar en conjunto, es trabajar en equipo, con un liderazgo asertivo que nos permita cumplir
aquellos proyectos de vida, alcanzar los objetivos nacionales que tiene todo Estado, nación, esenciales para, sobre todo, proyectar a las nuevas generaciones hacia un futuro promisorio. Las elecciones próximas ya se ha dictaminado que el expresidente Rafael Correa no puede participar, ¿cierto? Así es, Maybor. Sí, está impedido de hacerlo. Eso quiere decir que dentro de todos los problemas que existen, al menos el Poder Judicial está funcionando y está tomando medidas para evitar que se produzcan los errores que se han cometido en Venezuela y en otros países. Ciertamente que la acción de fiscalía en el Ecuador es loable, ¿no? Ha sido esencial, es plausible el hecho de cómo están actuando los organismos de control y específicamente la Fiscalía General del Estado. Realmente creo que hay un sentir ciudadano en el sentido de saber que existe un grupo de ciudadanos patriotas que están haciendo su deber como corresponde y también pues ciertos elementos también del Poder Judicial que están con la convicción de frenar estas estructuras que lamentablemente han perjudicado al país a través de la corrupción y de estas estructuras que han ido generando, como mencionamos, pues un caos y desestabilización a nivel de organizaciones gubernamentales. Por lo tanto, desde mi perspectiva, pienso que el Ecuador, y ojalá que sea así, se encamine hacia un sendero que le permita alcanzar ese derrotero de democracia, de libertad, de progreso y de seguridad. General, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Sin Filtro. Creo que nuestra audiencia ha podido apreciar su amplio conocimiento en materia de crimen organizado, así es que le agradecemos muchísimo, puesto que la idea de este programa es que la gente entienda lo que está ocurriendo y para ello pues invitamos expertos como usted, así que muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí, Maybor, participar de esta entrevista. Bueno, queridos amigos y ustedes todos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Les invitamos para que pasen por nuestra cuenta patreon.com/Venezuela Política. Allí tenemos nuevos contenidos que queremos que ustedes los vean y los analicen para que tomen sus propias iniciativas y sus propias decisiones. Muchísimas gracias y también les damos un agradecimiento fraterno por haber participado en nuestro super chat. Para nosotros es muy importante todos sus comentarios y recuerden que si les gusta nuestro contenido nos pueden regalar un like.